ahorita era de Bueno, los entonces idiomas de vas la a ir Biblia. a un diálogo con Iván Roberto de Puerto Rico, Josué de Honduras, Josué católico, Iván Roberto protestante. Creo que sí, adelante. Apago el micrófono. ¿Usted sabe, Iván, en qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento? Hebreo del primer templo y hebreo del segundo templo. Ahora yo te hago Sí, una pregunta a ti. ¿Quién lo sí. escribió? El Antiguo Testamento, Ajá. supuestamente según lo hacen los profetas, ¿verdad? Pero según la crítica textual no se sabe. La crítica textual, yo no creo en la crítica textual porque esos son ateos disfrazados, pero son los masoretas. Esas son las familias Aarón ben Moisés y ben Neftalí. Es toda una familia que son los escribas, los escribanos. De los 5 primeros libros, de ahí Isaías, todos los profetas, supuestamente sus libros. Ya los deuterocanónicos, es más dudosa Macabeo, o sea, supuestamente por militares macabeos, la revuelta macabea. Eclesiastés supuestamente fue escrito por Salomón, ¿verdad? Pero no se sabe, nada más es una cuestión de fe que Pero explícate, ¿qué es lo que tú quieres decir? No te entiendo. no te quería centrarme en los idiomas del Antiguo Testamento. Ahora quiero saber por qué los judíos del siglo I hablaban arameo, ¿verdad? Y desde cuándo el hebreo dejó de ser el idioma más hablado en esa zona, en Judea, y el arameo toma el lugar. Quisiera saber si usted sabe, desde cuándo el arameo se estudió el hebreo como el idioma de los judíos. Bueno, el arameo es una ramificación del hebreo. Y el hebreo se divide en hebreo del primer templo y hebreo del segundo templo. Es un poquito complicado el hebreo, porque el hebreo es una mezcla de muchos idiomas. Como los judíos eran nómadas, cuando los judíos estaban en Mesopotamia, allá en Sumeria, estaban los acadios, babilonios, asirios, moabitas. Todas esas eran dialectos que se formaban y se mezclaban. Cuando los judíos fueron a Egipto, mezclaron esa forma de hablar con el egipcio, ¿verdad? Y sacaron el copto egipcio y le fueron añadiendo. Cuando fueron a Canaán, toda esa mezcla que ellos trajeron de la ciudad entre dos ríos que se llama Mesopotamia, toda esa mezcla de idiomas, sumerio, acadio, babilonio, asirio, moabita, canaán, púnico, todo eso, edonita, todos esos idiomas se mezclaron. Y ese es el hebreo del primer templo. Luego va evolucionando y surge el hebreo del segundo templo, que es un hebreo más estilizado. Entonces luego viene el arameo, que sale de la raíz del hebreo. El arameo, pues el arameo bíblico es uno y el arameo de hoy, el que se habla en Siria, es otro arameo. El arameo del primer siglo, nadie lo sabe. Hay pocas palabras, lo que está escrito en piedra es lo que se sabe, son muy pocas palabras. En el Nuevo Testamento hay algunas frases que en arameo del bíblico, por ejemplo, Elí, Elí, lama sabactani. Eso es Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso está en arameo. Tetelestai, consumado es. Talita cumen, que niña, levántate. Eso se dejó en arameo porque no se tradujo, no sé por qué. Pero ese arameo del primer siglo, nadie puede venir a decir ahora en la ortodoxia que lo conoce. Es un puñado de palabras lo que hay. O sea, no muchas palabras. O sea, el arameo de hoy no es ese arameo. Sí, no es el mismo, además no se entienden, son diferentes. Yo tengo un diccionario ahí de arameo bíblico. Tengo un diccionario y son muy pocas No, pero no palabras. se entiende la inteligencia muta, es como decir el griego koiné con el griego moderno, a pesar de que se considera el mismo idioma, no se entiende. Exacto. Griego koiné es un griego que se habló durante 700 años y después no se habló más. Después del griego koiné viene el griego bizantino y en 1450 viene el griego moderno.
O sea que el griego koiné, cuando decir Petros, pequeña roca, en griego koiné, tú le dices a un griego de Grecia ahora, Petros, y él se va a reír de ti porque no te entiende. Él te va a decir, brachos uraches, que es pequeña roca en griego. ¿Entiendes? Griego moderno, pero griego koiné es muy distinto. Y es un griego primitivo, casi sin gramática. ¿Por qué? Porque se desarrolló en el ejército de Alejandro Magno. Ese era el idioma común del pueblo. El griego clásico era diferente. El griego clásico era hablado por las élites, el griego koiné era hablado por las masas. Por eso Tal- por eso para interpretar las escrituras tienen que ser autoridades en la materia. No puedes venir cualquier estúpido a venir a hablar de interpretación bíblica. Te voy a poner un ejemplo. Ah, Yo no hablo de Juan, Juan 15:2. Mira, Juan 15:2. Mira cómo dice Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Pero vamos a concentrarnos en esa palabra. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y al que dice eso, yo le digo, no, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levantará. Ah, pero eso no está en la Biblia. ¿Tú estás diciendo algo antibíblico? No, no estoy diciendo algo antibíblico, porque la palabra para quitará es airó, que significa tanto quitar como levantar, subir, llenar, destruir. 5 significados tiene la misma palabra. O sea que yo le puedo decir, yo le puedo discutir, no quitará, no, lo levantará. Entonces, ¿qué se hace cuando una palabra tiene signo o significado? Pues se va al contexto, pero el problema es que el contexto favorece más levantar porque Cristo levantaba al caído. ¿Entiendes? Entonces, nosotros estamos en manos de los eruditos. ¿Por qué? Porque eso se escribió en un griego que tú tienes que ser un experto. Tienes que ser un experto para tu poder. Tienes que tener una noción de griego para tú leer el idioma original en que eso se escribió. Y tú dependes de los eruditos, ¿entiendes? De las traducciones. Y esa es la realidad que hay aquí. Y el griego no es nada de sencillo. El griego koiné no es nada de sencillo. Ahí tú no, ¿cómo se llama? Conjuga. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Eso no existe ahí. Eso no es así. Ellos declinan. ¿Entiendes? O sea, alucinante, el griego koiné es más alucinante o es más flexivo. Porque hay ciertos tipos de idiomas, la gramática. Un idioma aglutinante, un idioma analítico, un idioma flexivo. ¿Cómo es la gramática del griego koiné? la gramática del griego koiné es bastante elemental, porque es un idioma del populacho que comenzó en el año 350 a hablarse y se extendió al 400 después de Cristo. La gramática del, ¿cómo se llama? Del griego koiné es bastante diferente a la gramática del idioma español y del sajón también. O sea, es una, ¿cómo se llama? Una diferencia abismal. ¿Entiendes? Por ejemplo, un verbo nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Eso es el equivalente a yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Así que mira cómo empieza. ¿Entiendes? Nominativo es yo, es la dirección, va hacia mí. Es bien difícil de explicar. O sea, como te digo, te voy a poner un ejemplo, porque los que estudian griego, koiné, tienen que estudiar las reglas gramaticales y las reglas. ¿Cómo? El español flexiona los verbos según la persona y según el modo y según el tiempo, en la mayoría de los casos. ¿Y el griego koiné lo flexiona o no? Queda igual, es como el inglés, más similar al inglés o más al español. El griego koiné, en ese ¿Cómo sentido. que lo cerciona? O sea, lo flexiona, por ejemplo, en español, para ponerte el ejemplo, ¿verdad? Ella viene, nosotros vamos, ¿verdad? En inglés es she comes, we go.
En inglés solo le agregas la S a la tercera persona pero en la segunda y en la primera, no, el verbo no cambia, es casi nada. El griego es más similar en ese aspecto al español o al inglés. No. Cuando se utiliza, por ejemplo, un verbo en nominativo, eso significa que marca al sujeto y le da el atributo de sujeto. Cuando es vocativo, por ejemplo, vocativo invoca directamente a la persona. Cuando es genitivo, indica posesión, complementa al nombre, y dativo es un complemento indirecto. Y el quinto, declinación, es acusativo. Es el complemento directo de un verbo. Por ejemplo, corrió rápido. Pues ese es el término acusativo. O sea, para mí es un poquito difícil porque esto yo lo estudié en los 90, ¿entiendes? Y como esto no se practica, yo te puedo decir el alfabeto de memoria: alfa, beta, gamma, delta, epsilon, de zeta, eta, iota, kappa, lambda, minusio, micron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, psi, omega. Esas son las 23 letras del alfabeto griego. Pero tú no practicas eso, ¿entiendes? Sí. Entonces, hay mucha gente que anda por ahí presumiendo de que conocen griego koiné, y son unos mentirosos. Porque el que me dio clases a mí es un tipo que ha escrito libros y todo. O sea, lleva muchos años estudiando eso. Y es bien difícil. Te voy a poner un ejemplo. Mira, los testigos de Jehová me dicen a mí: Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo estaba con Dios. Quiero agregar ese punto, quiero agregar algo de Juan 1:1. Si nos vamos a... Yo no soy testigo de Jehová, soy católico, y sí creo que eso sea Dios, ¿verdad? Pero si nos vamos a la crítica textual, la traducción de los testigos de Jehová del Juan 1:1, es en teoría más exacta. Al menos el griego, ¿no? Eso es un disparate, hermano. ¿Sabe por qué no? Porque yo tengo, mira, el texto en griego, como dice, en arquegeólogos, caiólogos, en prostonteo. En el principio era el verbo estaba con el Dios, y Dios era el verbo. No, la única manera de decir un Dios en griego koinés es eis o tis, de esas dos maneras. No, y en el idioma original no aparece eso. Como dice, en arquegenólogos, caiólogos, en prostonteos. Así es como aparece en el griego koiné. No hay forma de que diga un Dios. Entonces, ellos lo que dicen, el testigo de Jehová que dice que se lo está inventando. Se lo está inventando, y después te voy a decir por qué. Ellos dicen, hay una regla en griego que se llama la regla de Ernest Catman Cowell. La regla Cowell. Míralo cómo dice la regla Cowell. Dice, un predicado nominal definido tiene el artículo cuando sigue al verbo. No tiene artículo cuando precede al verbo. Un predicado nominal que precede al verbo no puede ser traducido como nombre indefinido o cualitativo solamente debido a la ausencia del artículo. Si el contexto sugiere que el predicado es definido, debe traducirse como nombre definido a pesar de la ausencia del artículo. Esa regla, la regla Cowell, es la que ellos dicen que aplican para decir y el verbo era un Dios. Eso que yo te acabo de leer. Ahí tú tienes que conocer qué es predicado nominal definido, qué es el artículo en griego, el nombre definido. ¿Entiendes? Tienes que conocer todo lo que está hablando ahí. Y ellos no tienen idea de eso. ¿Y tú sabes cómo yo te lo pruebo? Bien sencillo. Bien sencillo. La Biblia, el Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, dicen ellos que ellos se basan en los escritos de Westcott y Hort. ¿Y quiénes son Westcott y Hort? Dos sacerdotes católicos del siglo XIX que hicieron la mejor traducción del griego koiné al inglés. Yo tengo ahí el interlineal. Entonces, en la traducción de Westcott y Hort, jamás dice, y el logos era un Dios. Dice, y el logos era Dios. Pero ellos le ponen el artículo un
Y ellos dicen que según esa regla, ellos le pueden poner el artículo 1. Y la pregunta que yo le hago es, dame un solo testigo de Jehová que sea experto en griego koinés. Dame un solo interlineal griego, del griego al español o al inglés, En inglés. testigo de Jehová. Hablas inglés. ¿Conoces a Dan McCallum? Sí, Lo conoces, así. Él dijo, vio un video de él, ¿verdad? Es un crítico textual muy respetado y muy neutro, ¿verdad? Y según él, yo discrepo con ese aspecto, ¿verdad? Porque otros críticos textuales, ateos incluso, reconocen que hay al menos 3 pasajes donde Jesucristo es llamado Dios, ¿verdad? Pero yo no para él creo ese en la, pasaje... yo no creo en la crítica textual. No creo en la crítica textual. ¿Por qué? Porque la crítica textual viene después de la Segunda Guerra Mundial de los alemanes. Joseph Bullmann y Mollmann, esos tipos son ateos. Esos no son cristianos, son los de la crítica bíblica son ateos. Entonces ellos no tienen ningún fundamento para la crítica textual. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no tienen fundamento? Porque mira, ellos están en contra de todo elemento sobrenatural en las escrituras. Ellos quieren desmitologizar las escrituras. Por ejemplo, cuando dice que Cristo alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 3 peces y unos peces. Ellos dicen, lo que pasó fue que cada persona se compartió su comida con el otro y por eso se pudieron alimentar 5,000 personas. Cuando tú le preguntas que Cristo nació de una virgen, ellos dicen, yo no creo en eso porque los niños no nacen así. Es completamente racionalizándolo todo. Esa es la crítica bíblica textual. Por ejemplo, ellos te dicen, la Biblia tiene más de 70,000 errores. Entonces, yo le digo, tiene más de 70,000 errores porque se escribió en códice, los códices urciales y los códices cursivos. ¿Qué son los urciales? Los códices que no tienen ni punto, ni coma, ni letra mayúscula, no tienen ninguna de las reglas de la gramática. Le vas a encontrar millones de errores. Pero ellos por eso, utilizan... de todo el mundo, que el fundamentalismo, las iglesias bautistas fundamentales y los pentecostales, tienen una postura indefendible y hay que admitirlo. Primero que la palabra fundamentalista es un disparate. Eso no tiene etimología ninguna. Eso no tiene, eso está hecho. Espérate, pero déjame hablar. Eso está hecho como la palabra homofóbico. Son palabras que se inventan para defenestar algo, decir eso está mal. ¿Ves? Que fundamentalista es que se apega a un fundamento. Yo me apego al fundamento de la razón. Eso es demasiado subjetivo, es un disparate. ¿Qué es el fundamentalista? ¿Para llamar a pentecostales así? No, por favor. Voy a decir lo que me refiero, lo que la gente se refiere, ¿verdad? Fundamentalistas son todos los cristianos que interpretan, o al menos dicen interpretar la Biblia rajatabla de manera hiperliteral. Pensar que el Génesis fue literal, que el arca de Noé fue literal. Yo creo que Génesis fue literal. Yo creo que el Génesis fue literal y que cuando Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, cogió y formó un hombre porque todos los elementos, nosotros somos, nuestra estructura básica es carbono. Eso está en la tierra, en la superficie. Y todo lo que sale de nosotros está en la superficie de la tierra. Yo creo que es literal. Ana, para vos el Génesis es literal. Claro. Ana, ¿estás oyendo? Sí, te oigo. No, le estoy preguntando a Ana. Acá estoy. Estamos un poquito alejaditos. Sí, dime. Para vos el Génesis es literal. Como hechos científicos literales, Génesis. O sea, ¿no existió Adán y Eva, no existió Caín y Abel, o cómo? Sí, a eso me refiero, que si científicamente hablando es literal el Génesis. ¿Y no existieron ellos? No, mi pregunta es si vos pensás que ellos existieron como personas reales. Yo leo que... O sea, no,
Pero bueno, ¿pero existieron o no existieron? O sea, ¿dudas de que haya existido el primer hombre, que lo haya creado Dios? Porque esa es la Ok, explicación entonces que te da. Ah, ¿lo me dudas? refiero a esto, que si usando la ciencia, ¿verdad? Aplicando un método científico, basándonos en evidencias, existieron Adán y Eva, era el relato del Génesis literal, el arca de Noé ¿Pero tengo que literal. aplicar el método científico o creer de que Dios formó el hombre así? ¿Cómo? O sea, que si a rajatablas eso pasó, pues, sí, literalmente. Bueno, si vos no lo crees, bueno, te respeto, pero yo Yo aquí lo creo porque la ciencia apunta a que la creación es literal. La ciencia apunta a eso. La vida, ¿sabes cómo se llama el origen de la vida? Yo creo en el origen biogénico, no abiogénesis. Yo creo en la biogénesis, no en la abiogénesis. Abiogénesis es lo que la posición atea que te dice que de materia inerte pasamos a ser materia orgánica. Y eso es un disparate porque Louis Pasteur en el siglo XVIII comprobó que la vida proviene de la vida. En el tiempo de Pasteur se creía que tú tirabas una camiseta sudada a un granero y de esa camiseta sudada salían ratones, se creaban ratones. Así se creía en el tiempo de Pasteur. Y viene Pasteur y hace un experimento y se dio cuenta que los gusanos que le salen a la carne es una larva que pone el mosquito. ¿Entiendes? y que Así todo que, es vida. por eso, que todo proviene de la vida. Entonces después vienen los hermanos Miller en el 1960 con un experimento, el experimento Miller, que coge el ambiente, azufre y algunas cosas que se encuentran en el ambiente para tratar de recrear el ambiente y le pasan una descarga eléctrica y ellos ven que se formaron unos aminoácidos. Entonces, cuando ellos vieron aminoácidos, dijeron, ah, ya sabemos cómo surgió la vida. En la atmósfera prebiótica hubo una descarga eléctrica y esa descarga eléctrica hizo que surgieran los primeros aminoácidos. Tú sabes que el aminoácido es la parte más esencial de la materia orgánica. Un aminoácido se une con otro aminoácido, ¿ves? Con lo que se llama un enlace peptídico y se forma una proteína. ¿Ves? Y así por el estilo, pues se forma la materia orgánica. Pero el problema del experimento Miller es que se formaban aminoácidos, pero de tipo destropio, porque son aminoácidos levogios y destropios. ¿Qué significa eso? Que son izquierdos y derechos. Para que un aminoácido se pueda enlazar con otro aminoácido y formar una cadena, tienen que ser todos izquierdos. Y cuando hay una reacción al azar, un 50% es izquierdo y un 50% es derecho. Y eso impide que se puedan enlazar los aminoácidos. Así que el experimento Miller quedó en el olvido. ¿Entiendes? Por eso es que yo creo que el que creó la vida fue Dios. Eso no fue un accidente. Eso no, la vida es demasiado complicada y nosotros vemos en el universo que pasamos, todas las cosas pasan de orden a desorden. En el universo no se observa nada que de un desorden se convierta en un orden. O sea, eso es un disparate. ¿Cómo tú vas a ordenar la materia orgánica? Por azar. Es un disparate. Ahora mismo la posición científica de más auge es que hay un motor iniciador. Alguien inició todo esto. Porque la teoría del Big Bang dice que en el principio no existía la nada, la nada cuántica. La nada cuántica es sin partículas subatómicas, nada, no había nada en el principio. Mira, si eso fuera verdad y no existiera Dios, hoy seríamos nada, porque la nada no produce nada. Pero había algo en la nada que dio inicio a todo esto.
La gran explosión, el Big Bang, lo provocó alguien que estaba en la nada y ese alguien es Dios. Entonces viene el Big Bang, hay una explosión de 3 elementos y hay una explosión bien grande y se forman las partículas subatómicas. Y a las partículas subatómicas las dotaron de unas leyes físicas, ¿verdad? Y esas leyes hicieron que se formaran los átomos y se formara la materia. Pero ¿qué es lo que yo te quiero decir con toda esta verborrea? Lo que yo te quiero decir es que el origen de la vida, yo creo en el Génesis literal. Yo creo que hay un Dios y ese Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Yo Porque también la creo. ciencia, así la ciencia así te lo expone. Hubo un motor iniciador. O sea, la ley de causa y efecto. No puede haber un efecto sin una causa. ¿Entiendes? Claro, pero Josué que dice que Génesis no es literal y que no existió, ¿cómo? Que no existió la creación del hombre. Para mí no es literal. Y entonces, ¿cómo es, Para Josué? El darwiniana, creen en Darwin y los monos, que el hombre No, proviene del no, mono. pero entonces esto no es cristianismo, ¿eh? Claro que no. Ah, bueno, chao. Entonces no me no, pregunten nada a mí, yo. No, 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 no. No, no me saquen de Dios las cosas, no, 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 no. no, eso consideramos la interpretación, ¿verdad? En el curso donde yo voy, Pero Josué, ¿no del sos Padre. cristiano vos? Por supuesto que sí, al 100%. ¿Y entonces cuál es el problema? Es que el libro del Génesis es una ley. Pues nunca fue. Ni Ah, no, orígenes de no existió Alejandría, ni nada de San eso. Agustín leían. Pero la creación No, del hombre no existió. es una metáfora, Ana. Así que Dios. Ay, madre santa. Mira, ¿sabes dónde viene eso? Eso viene de lo que te acabo de decir ahorita, de Alemania, de Dios ha muerto. Esa es la teoría de eloísta, yavista y sacerdotal, que hay 3 tradiciones en Génesis. Eso es lo esos son ateos, querido amigo. Esa Ah, gente, bueno, no, 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 no. esa gente, liberales, de teología liberal, son ateos. Y viene desde mucho tiempo atrás. O sea, eso viene desde antes del No, siglo no, mira, primero. mira, me preguntaste a mí, yo de atea no tengo nada. Yo creo en Dios sobre Yo todas las tampoco, cosas yo y soy que es el cristiano. creador y Jesucristo te lo dice en Juan 1, del 1 al 14, que ha creado todas las cosas y te está diciendo y por él fueron hechas y para él, por supuesto, y a él sea la gloria, como te está diciendo el libro de Romanos, pero por supuesto que voy a creer que formó al hombre y lo formó del polvo, sí. Y después le dio el espíritu, con el espíritu tiene vida, esa carne. Y todo lo hizo Dios. En otra cosa no voy a creer. Yo atea no soy, ¿eh? Yo eso te estoy diciendo, atea no soy. Ahí sí que paso. No, yo tampoco soy ateo, soy No, cristiano. no, no, no. Yo te respeto, por ejemplo, si tenés algo de ateísmo, pero yo te respeto, pero paso. No, Ana, no tengo nada de ateo, Ana. Yo soy Bueno, 100% cristiano. adelante ustedes con lo que el tema que Mira, lo que estaban. pasa, Ana, lo que pasa es que él cree que el Génesis es un género literario. ¿Entiendes? Como la fábula, como la metáfora. Él cree eso. Y eso yo no lo respeto porque yo no creo en eso. Que no Yo creo en la existió. literalidad, yo creo en la Claro. literalidad del Génesis. Punto. Lo que yo no sé es cuántos años se demoró en Dios crear el universo, la Ay, pero eso no tierra. lo vamos a saber tan fácil. Por Obviamente que no. eso, No, no, por no. eso te digo, por eso te digo. Sí, es que, Sería tan lindo saber, por ejemplo, toda la gente que se murió de nuestros familiares y jóvenes. Yo tengo sobrinas jóvenes de 15 años muertas. Y mira, y a ver qué. Ana, y una persona te preguntaba algo. Una persona joven, ¿por qué moría? ¿Cómo porque moría una persona joven? Sí, pues siempre me he preguntado de qué podría morir una persona, ponerle, de menos de 40 años.
Pero esa decisión es de Dios, más allá de una enfermedad que tenía, en este caso ella que tenía un problema en el corazón, fue operada y bueno, quizás fue mal operada, una mala praxis por no haber ido a cardiólogos más superiores. Pero denunciaron, porque eso es una denuncia. Una mala praxis. Ay, no, no, a ver, no, es un tema familiar mío, no lo voy a tocar, así que paso. Siga con el tema, José, Iván. Pero te estoy diciendo cómo voy yo a saber lo que la decisión. Dios da y Dios da la vida y Dios la quita. O sea, Dios dice hasta acá y Dios da la vida y Dios te lleva. O sea, ese es mi punto de vista. ¿Cómo voy a saber por qué murió? Bueno, sí, en este caso murió del corazón, sí. Bueno, no tuvo lo mejor de todo, pero bueno, pero ella ya no está debajo del sol. Pero a ver, ¿cómo voy a saber por qué muere un niño, un bebé, nace muerto? Un niño de 2, 3 años, listo, tiene cáncer y ahora voy yo a cuestionar todo lo que no podemos cuestionar los humanos, ni los más grandes científicos en la Tierra. Por el amor de Dios, Josué, ¿qué te pasa? Para mí todo tiene un tiempo de llegada y un Lo que, tiempo lo de que partida. pasa, lo que pasa es que las personas que no creen en Dios no pueden explicar el sufrimiento humano. Ah, No bueno, ahí tienen una sí. respuesta para eso. Ah, Pero, y yo lo veo de esta manera. Cuando yo era pequeño, yo pensaba que mi papá era malo porque no me dejaba jugar en la calle cuando yo tenía 4 años. Y yo decía que mi papá era muy malo porque mis amiguitos podían jugar y yo no. Pero luego que yo crecí, yo entendí a mi papá. que Y eso le prevenía pasa cosas que te podía pasar en la calle. exacto. Por Claro. eso, Iván, así mismo es Dios. a mí Hay tampoco. cosas que nosotros no podemos explicar. No, Antes ya jugaba en la calle, pero cuando era niño no me daban permiso. yo lo Mi que voy mamá. a dejar bien claro acá, que bueno, que la decisión de Dios, y es Dios que da la vida, porque te da la vida, y bueno, y es Dios que listo, te va a llevar a ese otro lugar desconocido, que nosotros lo único que tenemos es la Biblia, nada más, y bueno, y yo de atea no tengo nada, es lo único que te digo, Josué, yo de No, atea yo no también. tengo, yo creo Yo doy mil, no 100%. 100, 1000 por 1000 sobre Dios. De Dios 10 elevado a la décima potencia, entonces, mi caso. Bueno, es lo único que yo te digo. Y que no puedo cuestionarlo a Dios, que si por qué falleció el nenito de 2 años, o el de 15, o llevó el viejo de 80 y pico, o de 100, y por qué, por ejemplo, acá está en la Argentina, una famosa conductora, tiene 99 años y está viva, y hasta hace poquito ahí en la televisión, 99 años. Te estoy diciendo, Sí. 99. Mirta Legrand. ¿Y por qué gente nace rica y otra gente nace que no tiene que comer? Y Ese tipo bueno, de preguntas se las hacen aquellas personas que no tienen una convicción en Dios. Yo sé yo, que nosotros no podemos contestar todas las preguntas, pero sí sabemos que en algún momento lo sabremos. Porque Es que ese es el azar. yo puedo hacerme muchas preguntas bien, ¿cómo se llama? Que no tienen respuesta, porque nosotros ahora mismo no toleramos o no podemos tolerar una luz tan fuerte, porque tenemos unos párpados que nos lo permiten, pero cuando nos hayamos transformado, estemos ante Dios, pues nosotros vamos a ser transformados como fue transformado Jesucristo va y a ser entenderemos muchas claro, cosas. exacto. En Primera de Corintios 15 te das cuenta de lo que dice ahí. Claro. Pero yo sigo creyendo en Dios y siempre creí y a mí, por ejemplo, un ateo que me viene a cuestionar cosas así, no me va a tambalear, no me va a hacer cambiar esto, nunca. Inclusive he hablado con gente atea, no. Lo que pasa es que la ciencia actual está más inclinada hacia a la existencia de un ser supremo. Años atrás, 100 años atrás era lo opuesto. Ahora no, ahora Es no. que desde el siglo de la Ilustración se empezó a cuestionar la existencia de Dios. Es decir, del ¿Cómo 1700 es? al 1800. Desde el siglo de la Ilustración, sí. Es decir, desde el 1700 ahí se empezó a cuestionar la existencia de Dios. ¿Verdad? Pero La existencia de Dios
empieza con la teoría de la evolución. Ese fue uno de los, ¿cómo se llama? De los postulados más en contra de la existencia de Dios que hubo. Dios es infinito y Darwin, siempre existió. sí, pero la teoría de la evolución postula que inicialmente comenzaron unas pocas especies y esas especies fueron evolucionando, ¿entiendes? Y el abiogénesis, que es la generación espontánea de vida, Darwin coqueteaba con esa idea, ¿entiendes? Y esa idea es completamente atea. Y Darwin lo criaron cristiano. Y al final de su vida, Darwin se arrepiente, ¿verdad? Del revolú que formó. Pero la teoría de la evolución no ha caminado. No ha caminado. Ellos pensaban que en el registro fósil iban a poder probar Ya voy. que los animales, que la vida va generándose a través de la evolución. ¿Crees que vaya a cambiar el casino? ¿Va a cambiar el casino? Voy. Bueno, señores, yo me Bueno, yo despido. también Dios me me los voy y bendiga. los dejo. Bendiciones, 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 Bendiciones. hermanos. Pero nunca voy a dejar de creer en Dios.